Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos el día de hoy? Bienvenidos aquí a la barra programática en Escuela para Padres. El día de hoy nos toca el tema de teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Y ustedes recordarán que hemos estado viendo a lo largo de estas series diversos temas como las evaluaciones de entrenamiento, diversas capacidades condicionales, cómo se entrenan, algunos métodos alrededor de ella. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco más particular porque vamos a hablar sobre cómo se podría gestionar, que no significa que sea la ley, pero cómo podríamos gestionar un poco la carga de entrenamiento de manera más eficiente en torno al ciclo hormonal de las mujeres y entender un poco los procesos a los que ellas se encuentran sometidas por la presencia y concentración de estrógenos a lo largo del ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Es muy vasto, muy amplio. Vamos a empezar a dar una descripción general para que tengamos una noción también de cómo poder gestionar este tipo de carga. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, vamos a compartir la presentación del día de hoy. ¿Ok? Excelente. Entonces, fíjense bien. Primero vamos a acotar cuáles son las diferencias fisiológicas y anatómicas entre hombres y mujeres. De primera mano, pues hay que entender que una diferencia orgánica considerable es la evolución y maduración orgánica. ¿Por qué? Porque en las mujeres es más precoz, ¿sí? Esta maduración y evolución es más pronta en el desarrollo de una mujer que en el desarrollo de un varón, ¿de acuerdo? Y esto, ¿qué hace? Pues las posibilita en un inicio en entrenar más prematuramente, siempre y cuando este tipo de entrenamiento no sea muy exigido en fuerza y resistencias máximas, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que en la fase sensible, las niñas pueden empezar entre 1 a 1 año y medio por adelante de los varoncitos. Sin embargo, los hombres, por la misma complexión y la misma condición del ambiente hormonal al que es sometido su organismo, terminan teniendo mayor fuerza absoluta, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a empezar analizando los sistemas cardiovascular, respiratorio y muscular para que nos demos una idea de cómo están fisiológica y biológicamente constituidos. Primero vamos a hablar del tamaño y la composición corporal. Más o menos hasta los 12 o 14 años, que es la edad en que la pubertad se alcanza tanto para hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres no se difieren o no se diferencian sustancialmente entre peso, estatura, pliegues cutáneos, anchura de huesos y circunferencias. ¿Esto por qué? Porque si nosotros recordamos las fases sensibles del desarrollo y el desarrollo orgánico, recordemos que el cuerpo lo que hace desde los 0 hasta los 12, 14 años, que es la pubertad, es enfocarse en desarrollar el sistema nervioso, el sistema linfático e ir aumentando en estatura y en talla para prepararse a la maduración que se va a obtener a partir de la segregación de las hormonas testosterona y estrógenos que se van a encargar de generar los cambios más abruptos entre la niñez hacia la adultez. ¿De acuerdo? Esto es importante entenderlo porque bajo esas circunstancias, tanto niños como niñas, hombres y mujeres, tienen hasta antes de la pubertad desarrollos muy similares. Sin embargo, es cuando ya entrando en la pubertad directamente, hay cambios drásticos en el cuerpo. Entre los 7 y los 25 años de edad, la densidad de la masa magra en mujeres es constantemente menor respecto a los hombres. Y esto es influenciado ¿por qué? Porque los estrógenos empiezan a generar su actividad en torno al ambiente hormonal de las niñas. Aquí podemos ver exactamente más o menos el porcentaje de la norma esencial entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, entre hombres y mujeres, la grasa esencial, ya hablando de una edad
estándar, 20, 21 años, para hombres y mujeres que ya hayan alcanzado el máximo desarrollo fisiológico, porque ya la pubertad fue superada. Digamos que la grasa esencial, es decir, la mínima necesaria para seguir llevando a cabo las funciones hormonales idóneas, en mujeres será entre 10 a 13%. Y podemos ver que el de los hombres es un porcentaje de grasa relevantemente menor, entre 2 a 5%. Cuando hablamos de atletas, estamos diciendo que las mujeres deben oscilar entre 14 y 20% y los varones entre 6 y 13%. Y para tener un estado físico adecuado, las mujeres deben tener de 21 a 24 y los varones de 14 a 17. Algo que sería tolerable o aceptable, sin decir que sea lo mejor, es de 25 a 31 en mujeres y 18 a 24 en varones. Y la obesidad aparece cuando esos porcentajes se van tanto en mujeres mayor a 32 como en varones mayor a 25. Sin embargo, esto lo pongo como tabla comparativa al inicio para ver que sustancialmente la diferencia grasa en cada estadio entre hombres y mujeres es más marcada. Esto vamos a ver más adelante cómo está correlacionado con su sistema cardiovascular y su eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema cardiovascular, pues las mujeres tienen un menor número de glóbulos rojos en comparación a los varones, aproximadamente un 6% menos. ¿Por qué? Porque esto es producto de influencia de la testosterona en el hematocrito y por tanto menos hemoglobina. ¿De acuerdo? El corazón de las mujeres también es más pequeño, lo que se traduce en una frecuencia cardíaca más elevado y por ende un menor volumen sistólico y menor pulso de oxígeno y VO2 max. Es decir, al estar más pequeño, debe latir más veces porque la cantidad de fluido que es el flujo sanguíneo es menor a comparación del corazón de un varón. En el sistema respiratorio, estas diferencias están asociadas también por las diferencias de tamaño entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en condiciones de generar la misma potencia absoluta de esfuerzo, las mujeres respiran más y más rápido que los hombres. En cuanto a volumen ventilatorio máximo, pues tanto hombres como mujeres deportistas que están altamente entrenados, estos volúmenes difieren. Las mujeres tienen volúmenes ventilatorios menores a 125 litros por minuto, mientras que los hombres tienen valores máximos de 150 litros por minuto e incluso hay algunos que han llegado a 250 litros por minuto. Y en cuanto al sistema muscular en términos de fuerza, las mujeres y los hombres poseen fuerza similar. Pero ¿qué ocurre? Solo se debe considerar como parámetro medible. ¿Por qué? Porque tenemos que equiparar las circunstancias y la complexión. Si relacionamos la fuerza con el peso corporal, las mujeres son entre 43 a 63% menor en tren superior y solo un 25 a 30% en tren inferior. ¿Por qué? Porque estamos correlacionando la fuerza versus el peso corporal total. Y si se hace la relación en cuanto a fuerza absoluta respecto a masa magra, pues esta diferencia desaparece, ¿sí? Entonces ahí ya estamos viendo que relación entre fuerza versus masa magra, esta hay una diferencia cero, ¿sí? O sea, van a obtener cada quien su mismo grado de fuerza. Pero si lo correlacionamos con el peso absoluto del cuerpo, es evidente que el hombre al pesar más y al tener mayor tamaño, y por este mayor tamaño, volvemos a lo mismo, pesa más, su fuerza absoluta por cada bloque de tren superior e inferior será mayor al de una mujer. Ahora, en cambios metabólicos, pues se ha observado de primera mano que los datos por tamaño, las mujeres tienen 2/3 partes de la masa muscular de los hombres, pero las mujeres poseen 2 veces más grasa. Sin embargo, Lundsgaard, en un análisis comparativo a nivel metabólico, encontró otros datos, ¿sí? Donde esto tal vez ya no es tan significativo bajo ciertas condiciones, aunque sigue persistiendo. Ahora, el ayuno en ayuno hay que entender que los hombres tienen hiperglucemias que van del 50 al 100% mayores que las mujeres. Aquí es donde esto se empieza a tornar interesante. ¿Por qué?
porque la eliminación de la glucosa en todo el cuerpo es en promedio 15% más lenta y la velocidad de utilización de glucosa en el músculo es de 30 a 50% más lento en el metabolismo de los hombres. Es decir, nosotros utilizamos la glucosa de manera más lenta que las mujeres. Las mujeres la usan más rápido, lo que significa y se traduce que va a tener un índice glucémico natural por naturaleza. Y aquí podemos ver los diferentes marcadores en la salud metabólica de hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Viendo que justamente el porcentaje de grasa, el aclarado de la glucosa y el promedio de la glucosa en músculos es más elevado en hombres que en mujeres. Sin embargo, la incidencia de la glucosa elevada después de la ingesta de comidas y la masa muscular son mayores en hombres. Ahora, estos cambios metabólicos están intermediados. ¿Por qué? Por el estrógeno. ¿Por qué? Porque al hablar de las diferencias sobre las hormonas, testosterona y estrógeno, estas son las que tienen el papel protagónico. Porque muchas de las diferencias en el rendimiento entre hombres y mujeres surgen de estas hormonas, así como de sus concentraciones. Entonces, aquí entra un factor importante. En el entrenamiento de la resistencia aeróbica, el estrógeno parece que juega justamente un papel primordial. ¿Por qué? Porque los músculos, tanto de hombres como mujeres, poseen receptores de estrógenos. Y en un estudio comparado entre atletas de resistencia aeróbica contra personas sedentarias, se encontró que los atletas poseían de 3 a 5 veces más receptores de estrógenos, lo cual se ha encontrado al menos en ratones que al activarse los receptores de estrógenos en las mitocondrias, estas aumentan la utilización de glucosa en los músculos. Entonces, podemos empezar a vislumbrar que la concentración de estrógenos confiere una mayor eficiencia en la utilización de la glucosa, en la concentración de la glucosa y también, por ende, en la resistencia. A diferencia en las grasas, aunque las mujeres poseen mayores niveles de grasa, el lugar donde se almacena esa grasa y las características de la misma forma de almacenamiento es diferente e influye. Los hombres, ¿qué les ocurre? Los hombres tienden a acumular mayor grasa visceral y las mujeres a las que todo mundo hemos podido observar de manera natural y que tienen un ambiente hormonal sano, tienden a acumularla de manera subcutánea. Y la grasa visceral es particularmente más sensible a catecolaminas, lo que significa que esta grasa es más catabolizada y llevada al torrente sanguíneo cuando pasa primero por el hígado y el hígado y el páncreas van perdiendo sensibilidad a la insulina por altas cargas de ácidos grasos liberados de manera continua. Esto es lo que ocurre en los hombres que tienen mayor cantidad de grasa visceral. Sin embargo, en la grasa subcutánea es distinto porque la grasa subcutánea pasa directamente al torrente sanguíneo, lo que provoca que las mujeres sean menos propensas a las insensibilidades hepáticas y pancreáticas a la insulina. Y ojo, esto es interesante acotarlo, porque las mujeres, por la misma concentración de estrógenos, deben estar, son más bien más que deber, están protegidas hormonalmente para tener resistencias a la insulina. Significa que cuando una mujer tiene una resistencia a la insulina y posteriormente diabetes, ha habido un cambio en las hormonas muy drástico que ha alterado esta capacidad protectora de los estrógenos. ¿De acuerdo? Y aquí es la forma en que la grasa se va distribuyendo y se va acentuando dependiendo el hombre o la mujer. Por eso el hombre tiene una forma androide porque acumula mucho más grasa visceral y la mujer ginecoide porque es más subcutánea y en zonas específicas del tejido. Ahora, en la distribución entre la grasa de las mujeres y el tipo de grasa, pues también ayuda a la misma salud metabólica. ¿Por qué? Porque se produce gracias a la grasa leporina y la adiponectina. La leptina justamente ayuda a qué? A suprimir el apetito y mejorar la sensibilidad a la insulina. Las mujeres poseen 4 veces más leptina que los hombres y sus beneficios son qué? Principalmente el control del apetito debido a los estrógenos y sus efectos. Sin embargo, la dinopectina, que también está asociada a la mejora de la sensibilidad de la insulina,
y está asociada con una mayor activación de la ruta AMPK, lo cual beneficia que el rendimiento aeróbico en la utilización de grasa, aminoácidos y glucosa. Entonces, justamente hay que entender que la grasa en las mujeres cumple un papel regulador de la glucosa. ¿Por qué? Porque absorbe 40% más rápido la grasa del torrente sanguíneo que en los hombres. Esto va a beneficiar mucho la resistencia en ellas, es decir, los trabajos de resistencia se van a ver beneficiados en ellas. En la musculatura y a nivel metabólico, la mayor diferencia está en que las mujeres tienden a poseer una mayor proporción de fibras tipo 1, en promedio un 27 a 35% más respecto al área original que tienen los hombres, así como mayor densidad capilar. Y esto es significativo porque las fibras tipo 1 o fibras rojas son las que se encargan de los movimientos o procesos metabólicos oxidativos, ¿sí? Y esto también es determinante en los intercambios gaseosos a la hora de la perfusión hacia el tejido. Significa también que las mujeres presentan mayores concentraciones de ácidos grasos sanguíneos, que son un 40% más que en hombres. Sin embargo, las mujeres son más eficientes en utilizarlos, ¿sí? Gracias a los estrógenos, esta concentración de lípidos intracelulares e intrasanguíneos son mucho más eficientes para utilizarlos. ¿Qué proteína se utiliza para introducir estos ácidos grasos a las células musculares? Se llama la FAT-CD36. Y esa proteína justamente aumenta con el entrenamiento aeróbico, pero en cualquier etapa con o sin entrenamiento, la concentración en las mujeres es mayor, lo que significa justamente que ellas son más capaces de trabajar en condiciones de resistencias. ¿Sí? También esto es benéfico, ¿por qué? Porque los músculos de las mujeres pueden absorber y regular mucho mejor los ácidos grasos, así como reservarlos en los músculos. Y esta capacidad fisiológica permite a las mujeres usar de manera más eficaz y eficiente que los ácidos grasos a cualquier intensidad, recurriendo mucho menos al uso del glucógeno y evitando llegar a la inestabilidad metabólica más rápido. También en su almacenamiento, las mujeres tienen una mejor proporción superficie-volumen a nivel intramuscular. Independientemente del nivel de entrenamiento, las mujeres van a usar más grasas a cualquier intensidad respecto a los hombres. Los hombres, por el contrario, poseen mayor capacidad glucolítica en ausencia de oxígeno. Entonces, quiero que vayamos reflexionando en torno a esto. ¿Por qué? Porque esto nos está dejando claro que las mujeres siempre van a ser más eficientes entre trabajos resistidos y ante trabajos de una mayor capacidad aeróbica, ¿de acuerdo? A diferencia de los varones. Ahora, ¿cómo utilizan los sustratos? En la utilización de sustratos y partiendo del ayuno, tanto hombres como mujeres utilizan la misma proporción de grasas y carbohidratos. Sin embargo, después de comer, las mujeres tienden a almacenar preferentemente más grasas y proceder a oxidar de inmediato la glucosa respecto a los organismos que presenta el hombre, ¿sí? Entonces, significa que una mujer cuando come va a dar predilección su organismo a mantener los ácidos grasos en el cuerpo y a asimilar y utilizar la glucosa, ¿sí? Y justamente en varios estudios hechos en dietas isocalóricas de altos carbohidratos, progresando del 55 al 70, que eso ya es mucho por ciento, 70% de la dieta en carbohidratos entre hombres y mujeres, las concentraciones de glucógeno aumentaron en hombres, pero no en mujeres. Esto nos está indicando también que el volumen muscular, cuando está mediado por concentraciones glucogénicas, tiende a ser más bajo en mujeres porque no buscan guardar mucho glucógeno, ¿sí? El glucógeno no lo almacenan o no generan rápidamente más glucógeno, sino lo que hacen es utilizar esa glucosa en torrente y en funciones y almacenar lípidos. Sin embargo, después de un entrenamiento, este se invierte. Las mujeres tienden a metabolizar una mayor proporción de carbohidratos y los hombres las grasas. Es decir, una vez que ya entrenaron, la mujer en lugar de metabolizar
justamente la proporción de mayor de lípidos, donde utiliza su resistencia, utiliza ahora una mayor proporción de carbohidratos. Ahora, ¿esto cómo influencia el ciclo menstrual en el rendimiento y su gestión de la carga? Pues bueno, hay que ir haciendo memoria y recordar que con el avance de las ciencias del deporte, así como la incursión de las mujeres cada vez mayor en el deporte, pues era necesario ir haciendo análisis críticos de ciertas formas de gestionar la carga en función de bases fisiológicas, realidades biológicas y poder potenciar el rendimiento a cada sexo, sobre todo considerando que cada vez hay más equipos femeniles. ¿Y qué ocurrió? Pues que el Comité Olímpico Internacional en su declaración sobre el tratamiento y retorno de los atletas con la triada femenina expresa la necesidad de buscar un adecuado entrenamiento con dosificaciones adecuadas para evitar dicho trastorno. ¿De acuerdo? Y justamente el ciclo menstrual presenta una duración de 28 días promedio, que oscila con variaciones que van entre 20 y 38 días, donde se acepta que puede ser igual de 24 a 35, ya que solo el 2% de las mujeres tienen periodos que duran menos de 21 o más de 35 días. Ahora, ¿qué hormonas intervienen y afectan este rendimiento deportivo? Pues bueno, dentro del ciclo menstrual, la importancia del mismo depende de la concentración de las hormonas, la velocidad de asimilación del órgano blanco, así como de su velocidad de eliminación, que hay varias hormonas presentes, tales como la hormona luteinizante, la prolactina, la progesterona, el estradiol. Sin embargo, destacaremos estrógenos, progesterona, testosterona, insulina, somatotropina y prolactina, ya que juegan un papel fundamental en sus concentraciones para poder activar y desempeñar las funciones del ciclo hormonal, tanto a nivel fisiológico. Ahora, vamos a empezar hablando de los estrógenos. Hormona tiroidea influye en el desarrollo del óvulo maduro, en el ovario, en cada ciclo menstrual. El descenso de la concentración de estrógenos que provoca irritabilidad, depresión y cambios de humor. Influye en el metabolismo de los lípidos y colesterol también. Y durante la fase folicular, el descenso de esta hormona favorece que el uso de ATP y glucógeno. Significa que en la fase folicular, al descender los estrógenos, podemos hacer entrenamientos que utilicen prioritariamente glucógeno y ATP, ya que favorece el uso de estos mismos sustratos. Ahora, progesterona. ¿Qué es la progesterona? Una hormona que se encarga de la maduración y desarrollo de las glándulas mamarias, así como los cambios en el útero a cada ciclo. Se encuentra durante la fase premenstrual y que perjudica el desarrollo físico. Entonces, cuando la progesterona se empieza a elevar, deberemos de considerar regular la carga, pero hacia abajo. La testosterona, ¿esta dónde se produce? Pues también en los ovarios, pero en menor proporción que los estrógenos. Es fundamental en la síntesis proteica, crecimiento muscular y recuperación plástica post-entreno. Durante los primeros minutos de un entrenamiento intenso se concentra en sangre hasta alcanzar su pico a los 30 o 40 minutos de iniciado el trabajo y comienza a descender después de este tiempo por encima de los 90 minutos, lo que significa que ahí empezamos a tener ya las pautas mínimas y máximas de entrenamiento para aprovechar los beneficios de la testosterona en mujeres. Entre 30 y 40 minutos de trabajo iniciado se alcanza el pico y el descenso se produce a los 90 minutos, lo que significa que una media de 60 a 50 minutos es lo mejor para aprovechar todos estos beneficios en pro del desarrollo. Ahora, la insulina y la somatotropina, como sabemos, sobre todo sobre la insulina, es de gran importancia metabólica. ¿Por qué? Porque a nivel de disposición de carbohidratos y crecimiento muscular está siempre presente. Y la somatotropina lo que se encarga es de inducir la gluconeogénesis en el hígado, síntesis de proteína, para un transporte de aminoácidos y aumento de qué? De la lipólisis en tejido graso. Y los picos de esta hormona coinciden y permanecen con la segunda mitad del ciclo. Ahora, la prolactina tiene mayor frecuencia y amplitud durante la vida lútea que durante la fase folicular. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que puede ser movilizada por el incremento del ejercicio y guarda relación con la intensidad de la carga. Y entonces vamos a irnos por fases. La fase 1, que es la fase menstruante, que son los primeros 4 días, hay perturbaciones psicológicas, cansancio y malestar.
va a presentar un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo de hasta 5 latidos por minuto, un aumento de la presión arterial diastólica de 10 a 15 milímetros de mercurio, así como un aumento de la glucosa sanguínea. Vamos a estar perdiendo entre 1,2 a 2 miligramos de hierro por día, y la recomendación de carga debe ser disminuir la intensidad, así como el volumen de trabajo, buscando cargas de orientación general y de carácter recuperatorio. Aquí el ejercicio aeróbico extensivo es el que se torna dominante, donde el entrenamiento de fuerza pasa a una intensidad del 40 al 60% del RM, porque lo que se busca es mantener el rendimiento, el mantener ese nivel de rendimiento, no tener una pérdida. Ahora, la fase 2, que es la fase postmenstruante, que es una duración de 7 a 9 días y que es del día 5 al 12 dentro del ciclo, bueno, pues esta es la fase estrogénica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay una mejora notable del rendimiento por la concentración de los estrógenos, hay una carga también de energía notable, hay recomendaciones de la carga, donde los entrenamientos aquí pueden ser de altas intensidades o grandes volúmenes. Se puede trabajar la potencia o rapidez utilizando métodos fraccionados. La fuerza se trabaja a una intensidad del 60 al 75% de la RM, y el volumen de trabajo aquí sí puede ser grande y se puede trabajar perfectamente la resistencia aeróbica intensiva. Ahora, la fase 3, que es alrededor del día 12 al 14 del ciclo, cuando se da la ovulación. En esta fase, pues la maduración y la ovulación se llevan a cabo y el rendimiento tiene una ligera caída. La carga se debe modificar a un volumen medio y la fuerza disminuye en una intensidad del 40 al 60% máximo. La resistencia aeróbica pues se va a mantener. Justamente la fase de maduración y ovulación debe tener esta consideración justamente, ¿para qué? Para que pueda haber un adecuado mantenimiento del rendimiento, y el objetivo justamente es lograr eso. Ahora, la fase 4 es la posovulación, que va a durar de 7 a 9 días y justamente de 17 a 24, o sea, en esta serie de días, el día 17 al 24, dentro del ciclo menstrual. ¿Qué ocurre en esta fase? Pues bueno, es donde los estrógenos y la progesterona vuelven a aumentar su concentración. A nivel de rendimiento, pues este vuelve a aumentar. El VO2 max aumenta, la fuerza y la resistencia aumenta, al igual que la velocidad y la agilidad. Y justamente la carga debe direccionarse hacia qué? La fuerza y la rapidez. A nivel psicológico, hay mayor concentración, así como una mejora de asimilación de trabajo en la sensibilidad de la propiocepción. Y finalmente, la fase premenstrual, que va de 3 a 5 días y se da en teoría del día 25 al 28. Esta se torna la peor fase de entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay una disminución hormonal drástica, hay una acción de la carga en cuanto a efectos muy pobres, disminuye la concentración, aumenta la irritabilidad, disminuye el VO2 max, aumenta las catecolaminas y el cortisol, lo que va a hacer que la recuperación sea más lenta, y la carga debe disminuir, así como la intensidad, hasta un 60% para buscar mantener el nivel obtenido. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo justamente con una parte de 28 días, donde en la fase folicular temprana debemos estar considerando una intensidad baja y un volumen bajo, después una fase temprana folicular seguida de una folicular tardía, donde podemos hacer nuestro máximo porcentaje de carga en función del ciclo, después disminuiremos para la ovulación. Nuevamente para la fase lútea tendremos un aumento, pero no un aumento similar al de la fase folicular temprana y tardía, para terminar con una fase justamente menstrual. ¿Sí? Y entonces aquí podemos ver que de esta misma forma de aterrizar y de describir, nos indica que durante la fase menstrual el rendimiento es bajo. En la fase folicular el rendimiento aumenta. En la fase de ovulación es ideal ganar músculo, y en la fase premenstrual la orientación de los trabajos van más a la pérdida de grasa, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de la fase folicular, la fase lútea, la ovulación y las concentraciones hormonales.
y vean que todas coinciden con justamente un pico en la ovulación. Sin embargo, la progesterona y los estrógenos estradiol son los que posteriormente vuelven a tener un segundo pico, mientras la hormona luteinizante y la hormona fólico-estimulante están presentes en máximos picos solo a la mitad del ciclo, ¿no? Entonces, debemos de regular justamente este proceso de las mujeres. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar justamente en poder tener mayor claridad a la hora de programar. Esto requiere más tiempo de análisis, pero es una orientación muy importante, sobre todo para los entrenadores que les gustaría dar más personalizada la atención y mucho más individualizada la carga, ¿sí? Aprender a utilizar a nuestro favor el ciclo menstrual, así como las concentraciones hormonales, es algo que nos puede potenciar los resultados. Ojo, no estoy diciendo que esto deba ser ley y que esté por encima de los modelos de planificación ya conocidos y probados, pero puede aportarnos para que nuestros mismos modelos sean más depurados, más limpios y los resultados sean más consistentes, ya que con el tiempo debemos considerar todas las variables, ya que el trabajo del metodólogo o entrenador se vuelve mucho más fino. ¿Qué les ha parecido esta charla del día de hoy en torno a este tópico que es entrenar en función del sistema menstrual, del ciclo menstrual, perdón, gestionar esta carga? Creo que es algo que podemos aprovechar muy bien. Y recuerden que si quieren profundizar en este y más temas respecto al deporte, pueden entrar a la página de la Dirección General del Deporte Universitario, buscar la oferta académica de los cursos y poder inscribirse en aquellos que están impartiéndose ya sea en medicina del deporte o en el Centro de Estudios del Deporte, donde abarcamos este y más temas de manera más profunda para poder tener mejor rendimiento, así como poder dar mejores resultados como entrenadores. Pues bueno, espero que les haya gustado esta breve charla en torno a lo que acabamos de ver. Es algo que se llevan de tarea para que vayan repasando y ya saben, si tienen dudas, si tienen ganas de aprender mucho más sobre estos temas, Dirección General del Deporte Universitario en el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM siempre nos va a dar muchas opciones para poder hacer las cosas de la mejor manera. Yo soy Emanuel Novas, espero que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima.